Aquí y Ahora, un podcast para el análisis de la actualidad política, con entrevistas a expertos, figuras institucionales, especialistas y la ética periodística de Julio Riobó. Aquí y Ahora. Solo por La Iguana TV. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aquí y Ahora en laiguana.tv. Desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Hoy es 3 de febrero del año 2026. Se cumple el primer mes de lo que ha sido el secuestro al presidente Nicolás Maduro, hoy prisionero de guerra, y a la primera dama, la doctora Cilia Flores. Vamos a hacer un análisis en el ámbito económico. Se lo prometíamos el día de ayer en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión los días lunes, jueves y viernes a las 10 de la noche. Y me acompaña para hacer ese análisis en profundidad Miguel Pérez Abad, diputado a la Asamblea Nacional. También es vicepresidente de la Comisión de Petróleo, si no me equivoco, de Energía y Petróleo. Y además, tengo aquí anotado la carrera que usted estudió, es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Oriente. Gracias por estar aquí ahora en laiguana.tv. Hemos tratado de hacer esta entrevista, hemos hecho la invitación hasta que lo logramos. Gracias a ti por la invitación. Vengo a lanzar que si bajito, de repente en el medio, arriba, usted verá. Ya veo cómo me cuadro ¿Cómo lo ahí. sortea? Sí. Bueno, muy bien. Fíjese, el día de ayer fue noticia, en horas de la noche. Ese encuentro fue temprano, pero salió la primera foto del ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela. Puso la foto del encuentro, luego se dieron algunas declaraciones del encuentro de la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, con la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. Qué importante es este acercamiento luego de lo sucedido el 3 de febrero o el 3 de enero del 2026. Ya ha pasado un mes el día de hoy. ¿Qué tan importante es este acercamiento con Estados Unidos? ¿Cómo se está manejando? Yo creo que lo primero que tenemos que resaltar es la velocidad en que se ha producido, digamos, este encuentro. Cada paso. Sí, ha sido muy rápido. Yo creo que conversábamos con algunos amigos ayer de trabajo y decíamos que enero había sido uno de los meses más intensos en los últimos 10 años en términos de los acontecimientos políticos, económicos y sociales. Empezamos por lo social. Lo primero es digamos que destacar la capacidad democrática, cívica del pueblo de Venezuela para asumir que, bueno, una situación como la que está planteada, que es el secuestro tanto del presidente como de la primera dama por una potencia extranjera. La forma en que el país ha venido transitando es un ejemplo, bueno, de la fortaleza democrática de nuestro sistema, pero además de la fuerza que tiene de integración la revolución bolivariana. La llegada de la embajadora, que finalmente creo que va a ser la embajadora que viene de Honduras y Nicaragua, viene de países con algunas particularidades o similitudes con el proceso político venezolano, hay que distinguirlo en el marco de lo que es las negociaciones políticas necesarias para construir los puentes, primero políticos, que nos va a permitir además que el gobierno de los Estados Unidos tenga una visión mucho más certera, mucho más clara, mucho más afinada de cómo transita el país y de dónde están los actores, cómo integrar la política de tal manera que podamos conseguirle una ruta, una salida, una ruta democrática, pudiera ser electoral, negociada, pactada, reconociendo la soberanía nacional, el peso que tiene la revolución bolivariana, su liderazgo, cómo el pueblo abraza esta visión política, bueno, que permita que podamos avanzar de manera lo más concertada posible, mirando siempre los intereses del pueblo. Creo que esa es la primera gran tarea. Yo tengo que distinguir que para la presidenta encargada, digamos, es un reto surfear estas condiciones, porque bueno, venimos nada menos y nada más que un enfrentamiento primero, varios años, pero evidentemente bajo un esquema nuevo de guerra, que son las medidas unilaterales, las sanciones. Ya no se ingresan con los marines o con bombas a los territorios, sino que se va asfixiando la economía de un país para generar el derrumbe de un sistema. Lo que ellos llaman el cambio de régimen. Exacto, para un sistema político para el que Venezuela logró con éxito
digamos, sortear las medidas coercitivas unilaterales. Y bueno, tanto es así que desde el punto de vista económico, hoy Venezuela, el año pasado, Venezuela cierra con el indicador de crecimiento más alto de la región. Y en el 2026 se perfilaban en esa misma dirección, con efectos colaterales y una gran movilización de venezolanos y venezolanas que se fueron del país, muchos inducidos, otros buscando mejores fuentes de empleo. Pero bueno, en todo caso, el país se recupera con el esfuerzo propio y sale adelante. Esa realidad entre lo económico, la realidad económica del país, un país más productivo, un país que emprende más, un país que resuelve sus problemas. El año pasado, el sistema de refinación venezolano pudo procesar, digamos que toda la gasolina que consumió el país, necesaria para el crecimiento, que hace 5 años había que importarla, porque no teníamos capacidades, digamos, productivas para el procesamiento y la obtención del combustible. O sea, Venezuela ya, el sistema, la revolución bolivariana, a pesar de las sanciones, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, mostraba unos indicadores que tenían que preocupar bueno, a los reyes del capitalismo global. Así que creo que la llegada de la embajadora, bueno, es un paso más para la construcción de esa diplomacia de paz, bueno, indispensable para que transitemos primero un país, transitemos un camino de paz social, de búsqueda de salidas políticas y no confrontadas, no de guerra, para que el país pueda seguir adelante, pueda construir las bases materiales para que con el respeto a las instituciones y basado en los preceptos democráticos podamos avanzar en beneficio de la nación. Fíjese que yo trato de ser además muy concreto en las interrogantes. Yo le hacía un comentario antes de comenzar el programa y quiero hacer una pregunta de manera directa. Usted me dice, bueno, se están construyendo puentes distintos, pero hay ese sector siempre extremista o esa administración norteamericana que quiere construir el puente del tutelaje sobre Venezuela. ¿Qué me dice un diputado de la República en torno a este tema? Bueno, los radicales siempre los vamos a tener allí. Siempre vamos a tener radicales que apuesten a dinamitar esos puentes. Ahora, la mayoría es la que finalmente se impone. Venezuela, el pueblo de Venezuela, el pueblo humilde. ¿Y ahora Estados Unidos Ha tutelar a mostrado, Venezuela? Diputado. probablemente, pero no somos tan fáciles de tutelar. Yo creo que probablemente podamos conseguir lugares de encuentro, puntos de coincidencia, mucho más que de divergencia. Por ejemplo, el tema petrolero. Estados Unidos es un buen cliente de Venezuela. ¿Por qué no vender el crudo a los Estados Unidos? Si además lo paga con menos descuento. Ellos mismos se dieron un tiro en el pie al al sancionar el crudo venezolano. Si los primeros beneficiados digamos, de un impulso del sector petrolero es Estados Unidos, en materia energética y en materia de precios en el mercado internacional. El segundo elemento en el que podemos coincidir es, bueno, en facilitar inversiones, colocar nuevamente a Venezuela en el centro de las inversiones internacionales en el sector energético. Ahí no vamos a tener diferencia. Tanto el gobierno nacional como la familia venezolana está muy interesada en que Venezuela se hagan nuevas inversiones. El petróleo hoy se produce básicamente con un alto componente tecnológico. Siempre ha sido así, pero ahora más que nunca. Necesitamos tecnología. Esa tecnología cuesta dinero. Nosotros no tenemos capacidad en el país, capitales para poder arrastrar esas primeras inversiones. A lo mejor en un segundo nivel sí, capital nacional, capital mixto, pero para esas inversiones necesitamos abrir la economía en el sector petrolero. Bueno, ahí no hay divergencia. O sea, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, estamos alineados en ese propósito. Al gobierno de los Estados Unidos le interesa un país estable políticamente, un país estable desde el punto de vista económico, le interesa, porque si vas a hacer inversiones, necesitas la paz social. Si tú vas a meter 10.000 millones de dólares, que pudiera ser un No primer puede haber un tranche, conflicto interno para invertir, claro, eso es lógico. eso no lo hay en Venezuela. Y eso ha logrado, el chavismo en 20 años, 26 años, ha logrado mantener la paz social en medio de los peores escenarios. Digamos, desde el punto de vista de agresiones por parte del imperio norteamericano. Esas condiciones están dadas. Entonces, a lo mejor nos sentamos en una mesa y nos hemos estado tirando piedra durante 20 años y coincidimos en muchas cosas. A mí me pasó algo muy significativo cuando el presidente Chávez dijo, mira, esta revolución va a ser una revolución socialista, hacia un proyecto político socialista. Bueno, se infartó a la mitad del sector empresarial de Venezuela, yo creo que el 80%. Y en una conversación que tuve con él, él me dijo, mira, esto no está construido, esto es una línea gruesa.
sale a recorrer el país, reúnete con tu gente y tráeme algo. ¿Cuál es el aporte? Y cuando empezamos a hacer los foros, las conferencias, a Las conversar, consultas y esto. bueno, resulta que coincidíamos en más del 80% de la propuesta. ¿Sí? Era más lo que nos unía que lo que nos separaba, en términos de, bueno, yo vengo del sector de la pequeña y mediana empresa, del sector de la pequeña y mediana industria. ¿Quién no estaba de acuerdo con que se colocaran tasas de interés accesibles y se aumentara el crédito bancario para el sector de la pequeña y mediana industria? Todos. ¿Quién no estaba de acuerdo en que se desmontaran los monopolios y los oligopolios que tanto afectaban el desarrollo de la pequeña y mediana industria? Todo el sector estaba de acuerdo. Si había muchos más componentes que nos unían que nos separaban. Es muy probable que esta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos, cuando esté aquí y salga a las calles de Caracas y visite a lo mejor los barrios y oiga y toque a la gente, cambie la percepción sobre que nosotros somos esa especie de amenaza inusual contra el gobierno de los Estados Yo Unidos. creo que hay que cambiar además usted lo dice muy bien, pero hay que cambiar también esa percepción va a no comportarse, por ejemplo, más allá de las negociaciones que capaz usted y yo no conocemos, que eso está en lo profundo del alto gobierno en este momento, de la dirección política de este país. Pero más allá, la gente en la calle espera que no tengan la misma actitud, por ejemplo, de embajadores anteriores como William Bromfield, que era decir, que era uno de los que decía que había que asfixiar la economía Claro, Vene- venimos de allí. Venezuela, venimos de esa Y historia. esos fueron los constructores de la situación que llevaba a Venezuela a este estado de tensión yo digo, con el gobierno de los Estados Unidos, porque estamos fundamentalmente confrontados. Que además no es solo Venezuela, es toda la región. Es un control del sur total. Es decir, esto no es sino un ejemplo de lo que el imperio quiere mostrarle a la región. Pero insisto, es decir, nosotros creo que hay que confiar primero en el alto mando político, porque hay cosas que no salen en los medios y a veces es difícil explicarle del lado de quienes hemos estado acompañando al proceso bolivariano, explicar algunas cosas, pero bueno, en medio de una guerra, en medio de un conflicto, después que se presentan, bueno, que se presentan situaciones de tensión, siempre la diplomacia funciona. Termina recogiendo de lado y lado, ganadores y vencedores, hasta que se construye una carta de trabajo común, porque no vamos a estar en guerra al Todo el infinito. tiempo, claro. Tenemos que lograr entender, ajá, qué es lo que tú quieres, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te molesta. Bueno, y yo de este lado también hacer mi reconocimiento de que, bueno, a lo mejor como que se nos fue la mano. Y en ese espacio yo valoro el tema de la apertura de la Embajada de los Estados Unidos, ¿Está de acuerdo con eso? desde ese punto de vista, sí, porque nos puede acercar mucho más a la búsqueda de soluciones. ¿Qué le interesa a la gente, al venezolano común? Bueno, que se resuelvan los problemas políticos para que la economía prospere, porque el 90%, yo diría que el 100% de los venezolanos y venezolanas, aún con ideologías distintas, converge, hay consenso en que hay que abordar el tema económico, base fundamental de la prosperidad nacional, para resolver los problemas de la renta nacional, hospitales, vialidad, escuelas, que son fundamentales, empleo, estar bien remunerado. Allí coincidimos todos en esa materia. El cómo, a lo mejor no estamos de acuerdo, no estamos 100% de acuerdo en el cómo resolver los problemas, pero yo siento que ese espacio de diálogo va a ayudarnos mucho a visibilizar un acuerdo en el cual cada quien tiene su visión, bueno, los puntos de convergencia. Bajo esa óptica, pienso que puede ayudarnos a resolver algunos temas y construir esos espacios digamos, esos puentes, reconstruirlos, porque están dinamitados, y bueno, encontrarlos más directamente, creo que va a ser muy útil para este proceso que estamos viviendo ahora, que es un proceso que lo conversábamos, bueno, Sí, uno recuerda al poco. presidente Nicolás Maduro en una rueda de prensa internacional que dio el año pasado y decía, bueno, las relaciones con Estados Unidos están deshechas. Cuando le preguntaban a algunos periodistas de agencias internacionales, CNN, Bloomberg y otras agencias que estaban allí. Pero también hay otra ala de esta noticia que sé que usted me podría dar un buen análisis y es la designación de Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ahora en Estados Unidos. Y hoy que se cumple un mes, uno puede recordar, yo he hecho esa referencia en reiteradas entrevistas, cuando aquellos periodistas narran la audiencia al presidente Nicolás Maduro cuando lo presentaron de manera ilegal en un juzgado en Estados Unidos, dicen que el presidente Nicolás Maduro había pedido una ayuda consular
y se está concretando también este plan, pero qué tan importante es que Venezuela también tenga un representante diplomático en Estados Unidos en Fundamental, este momento tan fundamental. complicado en el país Sí, que no habíamos vivido en pero es que es 200 años de fundamental, historia. porque cuando tú tienes todos los canales de comunicación dinamitados, o sea, la gente se queda solamente con la información. Me refiero al país, al pueblo norteamericano, a sus instituciones, se queda solamente digamos, con la impresión de lo que aparece en las redes sociales y los medios que están mayoritariamente controlados por las corporaciones. Entonces, es necesario el trabajo diplomático, que Venezuela tenga, bueno, además Félix Presencia, que lo conozco hace muchos años, es una persona súper preparada, conocedora del país, de los Estados Unidos. Creo que va a ser un trabajo muy importante para Venezuela, que permita no solamente el abordaje del tema legal del presidente y de la primera combatiente y diputada Cilia Flores, sino que permita conversar y llevar el mensaje del pueblo de Venezuela a diferentes instancias. Creo que me parece que esa es la otra pata de la mesa necesaria en este tiempo político. La apertura de ambos puentes, eso termina de construir el otro lado del puente. Así como, porque vamos a tener funcionarios venezolanos, diplomáticos, lo vamos a tener allí conversando en todos los espacios, en todos los niveles y explicándole bueno, a las instituciones y a la gente, al pueblo norteamericano, qué es lo que está pasando en Venezuela. Fíjese que yo le comentaba a usted que ayer estuve entrevistando en BTV, ¿no? En mi programa Pulso, a Oscar Chemel, y él me decía que luego de lo que fue este despliegue en el Caribe, que sabemos toda la narrativa que se inventó, el cartel de los soles, yo no quiero caer nuevamente en esa retórica, uno conoce y en los sondeos de estudio que ese era uno de los momentos de mayor unidad nacional, pero él me comentó anoche, me decía que ahorita hay un momento de unidad nacional en torno al tema económico y de inversiones, lo que ha generado una expectativa. Estos cambios económicos, yo sé que es complicado que usted me pueda responder esto, pero esto podría tener una respuesta o cómo podemos ver en cuánto tiempo el cambio económico a la expectativa que espera la gente en la calle. Bueno, va a depender mucho de cómo Porque como vaya. vemos todo tan acelerado, por eso le Sí, pregunto, diputado. a ver, de momento los cambios en la ley de hidrocarburos emiten una señal muy poderosa hacia los mercados internacionales. En dos aspectos. Uno, es una oportunidad de negocio para quienes quieran invertir en Venezuela. Y el segundo tema tiene que ver con la recuperación de espacio en el área financiera que Venezuela ha venido perdiendo en los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a tener la posibilidad de realizar inversiones cuantiosas en el sector petrolero, sino que además vamos a poder ser una fuente, un espacio para atraer inversiones internacionales. Esos dos elementos son muy poderosos y vigorosos para el país, porque es que no solo tiene que ver con el petróleo. Por ejemplo, hay una estructura productiva que ha venido trabajando en la industria petrolera, en el sector metalmecánico, en el sector automotriz, que hoy en día, una vez que las sanciones empiecen a flexibilizarse, van a poder ellos mismos captar capitales para mejorar las capacidades productivas nacionales. ¿Sí? El efecto de la ley de hidrocarburos, de los cambios, la reforma, no solamente impacta al sector petrolero, impacta a toda la economía nacional, a toda la cadena productiva en torno al sector petrolero y a otros sectores como el sector agrícola. Porque, bueno, de alguna manera el país va entrando nuevamente a los circuitos financieros. Pero bueno, tú tienes un proyecto agrícola y el proyecto es bueno. Y tú vas a un banco y, bueno, no sé, con $1.000 millones por invertir y no consigues la fuente de financiamiento nacional, pero puedes conseguirla afuera. Pero el que está afuera te dice, sí, me gusta el proyecto, es rentable, pero tu país está sancionado, no puedo. ¿Me sigue? Entonces, hay otras ventanas que se abren. La respuesta se va a ir dando en la medida que el país vaya respirando con el levantamiento de sanciones. Una respuesta de corto plazo. Ya la tenemos. De hecho, antes de... ¿Ya hay alguna flexibilización? Bueno, están emitiendo sanciones. Ya, por ejemplo, la gente de Repsol está operando, ya está solicitando, por ejemplo, materiales. Sí, ya hay una dinámica nueva que se viene generando en torno a las licencias que se están emitiendo. Las sanciones están allí, pero bueno, se van a ir ajustando. Esas señales que se emiten hacia los mercados internacionales son demasiado importantes para un país que fue asfixiado financieramente, un país que no conseguía ni un dólar afuera para poder financiarse. Todos los países se financian y Venezuela no la tenía, tuvo que sortearse con esfuerzo propio, digamos, las necesidades de un país que, bueno, que necesita puertos, aeropuertos, infraestructuras. Es decir, es una batalla de resistencia. Entonces yo sí creo que vamos a tener resultados en el corto plazo. No son todos los esperados. La gente piensa que los inversionistas van a llegar aquí con unos morrales de dinero.
con 10.000 millones de dólares a la espalda y los va a traer mañana. No, la cosa no funciona así. ¿Cómo funciona la cosa? Hay que esperar, hay que esperar. La ley tiene 6 meses hay que ajustar lo que ya tenemos, hay que mirar Hay que hacer algunos cambios, ¿eh? bueno, por lo menos hay que sortear el tema y que todo es un proceso. Y la gente que va a invertir tiene que saber dónde va a invertir, tiene que hacer las exploraciones, tiene que hacer el levantamiento, tiene que lograr su licencia OFAC para que le autoricen producir, explotar y exportar crudo. Sí, va a ser bastante rápido, pero no tan rápido como la gente se piensa. Pero ya hay señales que se reciben, llamadas de teléfono, de compañías, por ejemplo, que tenían representantes en Venezuela y se habían ido por miedo, ya están llamando, y eso no son grandes empresas, son empresas pequeñas, medianas, que llaman, mira, yo quiero entregarte la representación, no sé, herramientas para la industria petrolera. Entonces se están devolviendo empresas, representantes, ya hay una mayor posibilidad Ha de crecido la la confianza en el Estado ahorita, sí, 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 la confiabilidad. se está, claro, porque es que tiene además una ley la ley te muestra un camino. Hay mucha gente que dice, bueno, que si la ley entrega las regalías, si viola la soberanía, hay muchas conjeturas en torno a eso, pero la verdad es que ni entrega la soberanía, ni el Estado pierde el control de la gestión Ni petrolera. tampoco se va a privatizar PDVSA. Eso es lo que dicen los Y detractores de la bueno, ley. Vamos a una claro, privatización de PDVSA. y eso tampoco está previsto. Lo que está previsto es que el país requiere capitales y tecnología para potenciar su reserva, que supera los 300.000 millones de barriles, que si no traemos el dinero y la tecnología, no lo vamos a poder sacar de ahí, nunca se va a quedar allí. Entonces, bueno, el impacto de la ley basada en inversiones y tecnología no solamente favorece al sector petrolero, favorece a toda la pequeña y mediana industria, el sector metalúrgico, metalmecánico. Sí. Por cada empleo, cada 10.000 millones de dólares se generan 60.000 empleos directos en el sector petrolero, para que tengamos una cifra más o menos El impacto. de 60.000. Pero en entorno, en directo, se generan 300.000. Pero hay un sector que también se beneficia, que es el empleo de consumo, centros comerciales, clínicas, viviendas. Bueno, estamos hablando que cada 10.000 millones de dólares se genera alrededor de 600.000 empleos directos, indirectos y derivados. Eso es mucho empleo. Eso es dinero circulando en la calle, gente vendiendo cosas, gente importando, gente tributando, por cierto, porque la ley, bueno, que se le eliminaron los impuestos y los parafiscales, bueno, le eliminaron eso, pero algunos impuestos, pero hay otros impuestos que es el régimen que vamos a utilizar, que es el tributo único a los hidrocarburos. O sea, se cambia, pero además te está generando cada inversión de esa y tiene que importar bienes de capital. Esos son aranceles. Paga IVA, esos son aranceles. Contrata servicios, eso es IVA. Es impuesto sobre la renta. Es decir, eso genera una economía, una renta gigantesca. El cálculo que estábamos mirando es que una vez que alcancemos los 5 millones de barriles día, el Estado podría estar recibiendo unos 300.000 millones de dólares anuales. Números gruesos. Solamente por regalías e impuestos del sector petrolero. Entonces, sin contar toda la cadena de agregación de valor, que me refiero a todo lo que está pegado al negocio petrolero. El catering, el transporte, las empresas de servicios, pues las escuelas privadas, o sea, hay todo un mundo, las Es un clínicas, resurgir de la economía. y hay un componente que no está medido, que es el efecto que tiene el modelo de apertura económica, de flexibilizar las inversiones para otros sectores, como yo te señalaba, que también van a lograr, una vez que el país entre los circuitos financieros, tú vas a un banco europeo, en Estados Unidos o cualquier otro sitio y tú consigues plata para los proyectos. Hasta ahora no se puede hacer. Entonces, es muy complicado funcionar con sanciones y medidas coercitivas. Si eso mejora, van a mejorar las condiciones, porque la guerra fue económica fundamentalmente. Ahora yo le consulto lo siguiente y ya vamos a seguir hablando en profundidad de la ley y algunos comentarios de la entrevista de anoche, ¿verdad? Que deja claro muchas cosas. Pero antes de eso, me gustaría que le explicara a la gente cómo, más allá de este escenario que usted describe que vive Venezuela, porque las medidas coercitivas no han sido todavía levantadas, que mal llamadas sanciones, además, pues, cómo Venezuela tuvo crecimientos trimestrales consecutivos teniendo una economía de guerra que azotaba al pueblo venezolano. ¿Cómo se logra eso? ¿Y cómo usted le explica a la gente, diputado, que
cuando nosotros, digo nosotros, por parte del Ejecutivo, ustedes hablan del tema del crecimiento económico, eso no se traduce en el bolsillo del pueblo venezolano. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, Son fíjate, dos preguntas claves que claro, le hago a en ver, esta entrevista. A ver, nosotros tenemos un mercado de consumo. El mercado de consumo somos, ¿cuántos quedamos? 30 millones de habitantes. 5 consumían, 6 consumían religiosamente, cada 15, cada 30. El 95% de los productos eran básicamente productos importados. ¿Qué pasó con la matriz de producción nacional? Bueno, que la gente dejó de importar y empezó a fabricar en Venezuela. Hace 5 años, yo pongo mucho este ejemplo, tú ibas a un bodegón, un supermercado, y casi todos los productos eran importados. Hace 5 o 6 años, no hace falta. Pero en la medida que se fueron complejizando las operaciones internacionales y se fue encareciendo las importaciones, empezaron los productores nacionales a hacer cosas. Yo diría que además, como los salarios se deprimieron mucho, por razones conocidas, el país entero empezó a emprender, empezó a buscar una manera de, una digamos, salida. completar sus. Entonces, bueno, ahí se desarrolló una explosión creativa y un esfuerzo de los que estaban aquí para echarle pierna. Bueno, ya habían tomado la decisión, bueno, yo me quedo aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que emprender. Entonces, el emprendimiento se impulsó mucho de manera espontánea y después los mismos productores nacionales empezaron a sustituir importaciones porque era más barato producir en Venezuela. Ahora tú visitas un supermercado y el 90%, el 95% de los productos son nacionales. La economía crece en estos últimos años basado en el esfuerzo propio y en el mercado de consumo y en la decisión de los productores nacionales y el gobierno de impulsar la producción nacional. Esa es la única, ese es el gran milagro en este momento económico de Venezuela. Ahora tú preguntas por qué no todo el mundo ve reflejado en la billetera ese crecimiento económico. Bueno, porque es que no se da igual en todos los sectores ni en todas las ciudades. Si el sector, la economía es como una fotografía promedio. Si en 6 ciudades fundamentalmente es donde está dando el crecimiento económico. Pues Ok. tú sacas un promedio. Pero bueno, Caracas, Maracay, Anzoátegui, Poco Maracay, o sea, no está distribuida en toda la geografía nacional, no se está dando el mismo fenómeno. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Bueno, tratar que otros estados, otros lugares de Venezuela puedan incorporarse a los sistemas, al crecimiento económico que viene experimentando, digamos, que es un crecimiento promedio en 6 ciudades. ¿Me siguen? Fíjese, también ayer en esta conversación me decía Oscar Cheme que también me lo han dicho otros analistas y lo he leído de otras plataformas, y es el tema de que muy poca gente conoce el contenido de la ley. Y dice, la gente no le importa el tema del contenido de la ley. Me decía Oscar Cheme anoche y he visto a algunos analistas diciendo eso, porque hay la mayor con que tú hables que viene una inversión al país, eso hace que la gente tenga un nivel de aceptación alto de una ley Totalmente, que no importa tanto el contenido, totalmente. sino que más allá de del articulado, de que diga un detractor o lo otro, lo que a la gente le interesa es que esto va a traer más inversión al país y esto se va a Claro, traducir en dinero y recursos para claro. la gente. El pueblo de Venezuela está muy claro en este tema. No es dogmático en este asunto. La soberanía, la soberanía nacional no se afecta, pero además tienes un recurso que estás obligado a potenciar. Aunque se aproximara a esa situación, que no se, pero para nada, porque las reservas siguen siendo del Estado y el Estado sigue administrando el recurso. Lo que se está cambiando es el modelo de negocio y la forma en que nos comunicamos como país petrolero al mundo de las inversiones. El pueblo de Venezuela sabe y está consciente que si este instrumento jurídico va a ayudar a mejorar la economía nacional, va a ayudar a que el Estado tenga mayores recursos, que el estado de bienestar puede ser recuperado, que vamos a tener una mayor cantidad de empleo, que vamos a lograr que otras industrias pequeñas y medianas se inserten en el desarrollo del sector petrolero. Y eso finalmente va a tributar para una nación con mayor crecimiento económico y que no nos pase eso de que en 6 ciudades está concentrado el crecimiento. El pueblo de Venezuela va a votar por una iniciativa como esta, porque además estamos obligados a hacer. Mira, el petróleo, uno dice que son 80, otro dice que son 70, pero probablemente le queden 50 años como un recurso energético, digamos, vértice en el mundo, o sea, central. Porque bueno, nosotros estamos batallando aquí con la descarbonización
de los sistemas energéticos. Ahí estamos viendo las fuentes de energía alternas que están, Europa se está desarrollando en todas partes, pero sobre todo en Europa vienen trabajando mucho. Por cierto, con el conflicto de Ucrania y Rusia, cuando se cerró el gas en Europa, bueno, eso generó un impacto, así que casi toda la comunidad europea trabaja en fuentes alternas para lograr la soberanía energética. Si tienes ese tema, después tiene otro dato que es importante. Fíjate, hace 20 años Estados Unidos producía 5 millones de barriles. 20 años después produce 13 millones de barriles. Cuando tú preguntas, bueno, ¿dónde sacaron el crudo? El fracking. ¿Qué es el fracking? Es una roca madre que está durísima, que está ahí enterrada no sé cuántos miles de metros, pero que hace 20 años era antieconómico producirlo. Pero las tecnologías facilitaron y permitieron que ahora el fracking, por cierto, Venezuela hay fracking, hay bastante fracking que no explotado. Aparte de la reserva que tenemos algo no contabilizado, que es lo que llaman esa roca pétrea, que es el fracking. Venezuela la tiene. Entonces, la tecnología ha hecho mucho más barata la producción de petróleo. Y, por ejemplo, en la región, que es otra cosa que nosotros medimos cuando se propuso la reforma, estuvimos mirando quiénes están alrededor de nosotros. Brasil hace 20 años producía 800.000 barriles, hoy produce 3 millones y medio. O sea, está liderizando en la región la producción de petróleo. Colombia casi no producía, produce 800.000 barriles. Surinam va a producir también crudo, no lo está haciendo, pero vienen las inversiones para Surinam. Y Guyana hace 10 años no producía ni un barril, ahora produce 1.200.000 y va para 2 millones. Y todas esas normativas, digamos, de inversión, todo lo han basado con unas reglas de inversión que les han permitido hacer atractivo el negocio a los inversionistas. Nosotros lo que hicimos fue un poco mirar qué pasa alrededor de nosotros. Y teniendo nosotros la reserva más grande, parecía como que contradictorio que países que casi no tienen petróleo están produciendo y nosotros no. Entonces tenemos la obligación de colocar a Venezuela en los centros de inversión internacional era clave. La necesidad de potenciar ese recurso para resolver problemas. Bueno, a la gente que dirá, no, dejemos eso para los próximos 100 años. Bueno, 100 años, a lo mejor le damos un platillo volador. Sí, la Ya tecnología. hay motores de hidrógeno en carro, hidrógeno verde, que eso es agua. Y hay un catalizador que lo descompone. Es decir, muy probablemente nosotros no vamos a poder extraer todo ese crudo. Este es el momento político, económico, Histórico. no hay otro. Yo lo veo así. Entonces, bueno, aprovechemos esta ventana. Ahora, la ley no resuelve todos los problemas. Hay muchos problemas. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a tener que enfrentar, algunos de ellos tienen que ver con la infraestructura eléctrica, que bueno, por eso se han anunciado inversiones ahí en esa área. El talento humano, necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos geólogos, necesitamos un gentío que en este momento hay una parte en Venezuela, pero no los tenemos todos. Hay que acelerar el proceso de capacitación y formación del talento humano para para la industria petrolera. Entonces sí vamos a necesitar, y ahí, eso es un nicho de oportunidad, prepararnos para el crecimiento de las inversiones en esa área, para que no tengan que venir la gente de afuera, que tengan que traerse, no sé, de otras nacionalidades, sino que podamos aprovechar al máximo todos los ingenieros petroleros que tenemos en Venezuela, que a lo mejor están de taxistas, pero que hoy en día van a tener una oportunidad tremenda. Un campo laboral que va a expandirse. Sin lugar a dudas. O sea, nosotros no cobramos una locha en realidad. No, supongamos que nos volvemos locos, decimos, no, las regalías las eliminamos. Y todos los impuestos, tributos y los beneficios que va a generar la inversión los compensa grandemente, sobradamente. Ese esfuerzo que no es la verdad, pero tenemos aquí 30%, es flexible, porque va a depender de las inversiones, de la economicidad de las inversiones, de las tasas internas de retorno, etcétera. ¿Qué tiene que garantizar el gobierno? Que no coloque una camisa de fuerza, que entonces tú estás abriendo la economía, o sea, estás abriendo el sector para la inversión, entonces coloca una camisa de fuerza, entonces al final la gente no te viene, porque bueno, a lo mejor la regalía es del 30 y ellos necesitaban que el número les daba la rentabilidad sobre la base de 25%, por ejemplo. Fíjese, yo le llegaba o le decía este comentario, esta pregunta, porque, bueno, de repente ya yo se lo decía, el pueblo no conoce el contenido de la ley, lo que le interesa es la inversión y que eso se traduzca en recursos. Pero yo sé que usted sí la conoce y quiero que me haga un paralelismo, ¿no? De qué tenía esta ley
¿verdad? ¿Y qué fue cambiado para la mejora y para la inversión? Sé que ya me ha dado unas pinceladas de algunos Ajá. temas, de las regalías, por ejemplo, pero los detractores dicen, más allá de la privatización, que no, Venezuela pasa a ser el socio minoritario de cualquier transacción. ¿Eso es realmente cierto o No, no? no, no. Por ejemplo, en el caso de las empresas mixtas, el Estado sigue siendo un socio mayoritario, Siempre. siempre. ¿Qué cambia allí? Bueno, que ahora el Estado puede acordar contratos con el socio B que llaman el socio minoritario para que exploten, procesen y comercialicen. Eso no está, bueno, y además que hagan la inversión. O sea, la parte que le correspondía al Estado de inversión la pueden hacer ellos sin problema. Entonces, ¿qué es lo que cambia allí? Solamente la forma de hacer el negocio, porque el Antes Estado, no era así. no, antes tenía, bueno, antes lo que pasaba era que administraba el Estado los ingresos, la inversión mayor era del Estado, pero el Estado, cuando se vendía el crudo, no le reconocía a la parte de los privados y lo que hacía era que se paralizaban las empresas mixtas, porque las necesidades financieras eran muy altas. Entonces, hoy en día, eso te permite que las empresas mixtas puedan funcionar, puedan autorizar al socio B a hacer la gestión completa de la empresa mixta, sin que el Estado pierda la propiedad. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué otras cosas, a ver, fueron allí rectificadas La para este consagración cambio? lo que llaman el equilibrio económico. ¿Qué significa? Que en función de cada proyecto y dependiendo de la rentabilidad, el Estado puede maniobrar con regalías, con impuestos sobre la renta, de tal manera de hacer viable el proyecto. Poco no colocar una camisa de fuerza. Por ejemplo, se hizo la inversión y cayó el precio del crudo y empieza a dar pérdidas la inversión. Bueno, el Estado puede nuevamente revisar ese contrato, de tal manera que el socio, el inversor, no pierda dinero. ¿Me Antes era sigue? diferente, antes era el No, contrato y era el contrato, no se podría como que rectificar. era como todos los negocios cerrados. Es decir, págame el regalía, ese es el problema tuyo, aquí están para el tributo. Y el mundo petrolero ha cambiado mucho. Entonces, un elemento atractivo es que se puedan replantear la discusión de un contrato que se ha acordado en unos términos que a lo mejor le bajas 2 puntos en la regalía y la cosa, pero también es a la inversa. Si el negocio empieza a dar mucho, el Estado puede sentarse y decir, mira, estás ganando mucha plata, vamos a subirte medio punto, 2 puntos, 1 punto la regalía. Es decir, te da mucha más, una condición de flexibilidad que antes no la tenían. Hay una mayor autonomía para el inversor privado, para comercializar directamente la producción, gestionar cuentas en el exterior. Nosotros tenemos unas limitaciones, no tenemos todavía para abrir cuentas y eso también va a ayudar mucho. La gestión técnica y operativa. Flexibilización fiscal, que ya le hemos hablado, con la reducción temporal de las regalías y la reducción de impuestos de extracción. Tenemos además un impuesto único de los hidrocarburos que sistematiza todos aquellos impuestos que ya no van a tener que estar declarando, sino que es un solo pago basado, el tope creo que es el 15% del ingreso bruto. Y también tenemos allí el tema del arbitraje para dirimir diferencias, que antes no lo teníamos, todos los contratos internacionales lo piden. Si tú agotas la vía de los tribunales de los países o del país, y si allí no consigues la solución del conflicto o de la diferencia, te vas a un arbitraje internacional. Eso tampoco lo Tampoco teníamos. estaba. Y ahora hay una experiencia que se ha adquirido en los últimos 2 años, que la presidenta encargada vino gestionando el Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA, que tiene que ver con los contratos de participación productiva, que han tenido grandes beneficios para la producción, el incremento de la producción petrolera en Venezuela, que ahora van a poder ser regularizados con esta ley. También ese es otro elemento fundamental. Estos contratos estaban amparados con la ley de antibloqueo, hoy en día estarían amparados con la nueva ley de hidrocarburos, y mediante ese nuevo modelo de negocio, nosotros pasamos de producir 580, 600 mil barriles día a 1.200.000 barriles. Esos son espacios donde el privado se encarga de todo, se encarga de producir, de procesar, de exportar, y el Estado le paga al Estado con crudo y él se queda con su parte. Yo escuché las deliberaciones, el debate de distintos diputados de la oposición también que rayó en el extremismo, hablando allí en el Parlamento, donde usted hace vida política. Y tenían una actitud primero, en la primera discusión, muchos detractores de la ley. Luego no era la misma actitud
que pudimos encontrar en otras vocerías en la segunda discusión, que creo que fue en la que usted intervino. ¿Por qué ese cambio de actitud y por qué hay detractores de la ley en la oposición? ¿Por qué no sumarse, por ejemplo, como algunos, yo escuché a algunos que sí, pero ¿por qué no sumarse, por ejemplo, a pensar en inversión y que todo puede mejorar y se Bueno, suman yo creo, al discurso de la extrema sí, derecha? yo creo que la respuesta está en la gente. Sí, a lo mejor dijeron, bueno, nosotros O sea, no, la gente está alineada, nos alineamos con la gente. sí, porque la mayoría de la gente, tú lo acabas de decir, pues, el país está enfocado en ver cómo echamos para adelante la cosa económica, cómo mejoramos el salario, cómo, ¿sabes? Entonces, yo creo que ellos en principio querían tirotear la ley, la reforma, pero se dieron cuenta de que era un error político y de hecho al final la votaron por unanimidad. O sea, nadie se abstuvo en la segunda discusión de votar a favor de la ley. Sí, creo que es una de las leyes, digamos, que se ha aprobado con mayor, bueno, todo el Parlamento, pues, con las diferentes oposiciones. Quiere decir que registraron, me parece a mí, desde el punto de vista acertado, registraron que había sido, hubiese sido un error político no haber aprobado la ley. Entonces, tiene que ver más con la gente y un poco las aspiraciones del pueblo de Venezuela, lo que hizo que cambiaran de opinión. Me pareció inteligente, por cierto. Antonio Carri decía, diputado por el partido Lápiz, decía, bueno, pero yo propongo, eso se lo pregunto a usted a ver qué piensa de este tema. Yo propongo que también nosotros tengamos en el tema digital una página que pueda fiscalizar y yo pueda ver en el dinero que entra, el dinero que sale de PDVSA. ¿Qué le parece esa propuesta, diputado? Ellos planteaban una especie de agencia para monitorear Sí, como el un negocio un petrolero. control de Bueno, monitoreo. hay cosas que se pueden decir, otras no. Sí creo que pues, se puede trabajar con los volúmenes y, digamos, los clientes, pero creo que hay un tema que las empresas no se sentirían demasiado confortables con una, digamos, una vigilancia sobre todo el tema de los mercados. Pero pienso que la propuesta, que además no es nueva, porque la presidenta encargada ha planteado la administración de los fondos y el destino de los fondos a partir de la renta petrolera, pienso que está hablando de un sistema que permita que la gente conozca exactamente qué se está invirtiendo. Ahora, hay partes digamos, de los negocios, de todos los negocios, que no es que no se puedan ver, es que no son de dominio público. Es decir, hay una parte que sí, por supuesto se puede conocer, pero hay cosas que Que se tienen que hacer las así, empresas privadas no estarían a lo mejor muy muy contenta. contentas. Exacto. Hay que Fíjese, cuidar también hay algunos, voy a traer un nombre aquí porque más allá de que usted sabe que a los traidores no los quiere nadie, ni aquí ni allá, dicen eso, y la historia lo juzga. Pero cuando uno los lee, voy a hacerle referencia a uno de ellos que pasó allí, que utilizó a PDVSA por el tema de la corrupción, algo muy importante, Rafael Ramírez, por ejemplo. Dice que fueron derogadas todas las leyes con esta reforma parcial de la ley de hidrocarburos, se olvidaron de las leyes del comandante Hugo Chávez. ¿Qué responde un bueno, diputado que tiene su visión estratégica de este hay, ordenamiento hay jurídico? leyes que hubo que derogar, pero eran necesarias. No Y estaban adaptadas al tiempo no, histórico que no, no, estamos no, pasando. no, no podíamos, es decir, amarrada la piedra del dogma, no íbamos a ahogar. Necesitamos hacer reformas. Entonces, yo estoy seguro que si el comandante Chávez hubiese estado al frente, hubiese tomado exactamente las mismas decisiones. ¿Por qué? Bueno, porque es que el negocio petrolero cambió. Es imposible con las leyes que teníamos funcionar y lograr potenciar la reserva petrolera más grande del mundo, con un marco normativo que no se adaptaba, pero ni de cerca. Sí, yo pongo un ejemplo, hace 20 años se pensaba que a Estados Unidos le quedaban 10 años de reservas petroleras, que se le agotaba, que no había petróleo, sí que iban a tener que llevarse todo el crudo de Venezuela. 20 años después mantienen su mismo nivel de reservas y duplicaron la producción petrolera. ¿De dónde sacaron el crudo? Del fracking. Hace 20 años eso era una cosa que nadie sabía si lo iban a poder sacar algún día. Es decir, tienen el mismo nivel de reserva y es uno de los productores más grandes del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que las condiciones materiales del negocio petrolero y de todo lo demás, porque lo vemos en cualquier sitio, o sea, busca tú un celular de hace 20, 25 años, ¿qué hacía? ¿Y qué hace ahora? Todo. ¿Dónde está el laptop? Hace 20 años tú me hiciste una entrevista aquí con un laptop, ¿verdad? Sí, sí, Ya claro. no está, Una tablet. claro, o una tablet. Ah, bueno. Entonces, la realidad es que ha cambiado el mundo de los negocios de manera acelerada
Hoy en día no se habla de la economía financiera, se habla de la economía del conocimiento. Hoy en día, hace 20 años, las 10 empresas más importantes, más grandes del mundo, 8 eran petroleras. Hoy 8 son de tecnología. Sí, este es otro mundo. Entonces, bueno, estamos en un cambio de época, así que es necesario. Y a lo mejor habrá muchas otras leyes que reformar. Y eso es parte de la responsabilidad que el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, está empeñado en crear una serie de códigos que ordenen el marco normativo venezolano, que le pongan orden, porque hay muchas leyes que se superponen, otras leyes que son obsoletas, como el Código de Comercio, que tiene, no sé, 80 años o 100 años, que hay que adaptarla porque es que estamos frente a otra realidad. Sí, nosotros no podemos, basados en una visión, o sea, hacer política hacia el futuro, mirando el retrovisor, es imposible. O sea, la ley había que cambiarla. Y yo soy de los que creen, que tengo varios meses estudiando este tema de inversiones en el sector petrolero, que todavía quedarán cosas por hacer. Pero bueno, este es un primer paso. La proyección de la producción de petróleo está. ¿Cuánto podría aumentar Venezuela? ¿Cuál es la proyección que existe en puestos de trabajo? Porque sé que uno dice, bueno, esto podría llevar a tantos barriles diarios de Bueno, petróleo. fíjate, la meta es llegar a 5 o 6 millones de barriles, que es lo que plantea el comandante Chávez. Produciendo 5 o 6 millones de barriles día, tenemos reservas allí como para 90 o 100 años. Produciendo ¿Cuál es 5 o la 6. realidad ahora, hoy, Bueno, 3 de febrero? hoy estamos produciendo 1.200.000 barriles Podría divididos. aumentar a 1.500.000, por ejemplo, Sí, yo creo que este año puede subir a 1 millón, hasta 1.500.000, que lo que a queda finales de año, a finales de año. mantener eso. Sí, 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 sí. Yo sí creo porque, bueno, digamos que ya hay un ritmo que las CPP vienen manejando y pienso que eso se puede mejorar. Claro, hay una realidad física, geológica. Hay pozos que están declinando, hay capos maduros y probablemente habrá que empezar a perforar. Evaluación. Sí, no, hay que como que hacer inversiones en la perforación de nuevos pozos. Eso es un poco más lento y de una inversión importante. Entonces, bueno, habrá que y ahí hace falta estructura física para la perforación, o sea, hace falta equipamiento. Bueno, esos son tiempos que pueden demorar, pero probablemente 5 o 6 meses, dependiendo de la dinámica. Pero yo estoy seguro que hay algunas inversiones que ya estaban negociadas, que estaban conversadas el año pasado y que estaban solamente esperando un mecanismo para hacerlas viables. O sea, tengo el dinero, tengo los inversionistas, pero con estas condiciones no puedo entrar. Eso, bueno, lo conozco, pues, por el trabajo que venía Debería haciendo. cambiar. Al aprobar la ley, dijeron, bueno, ahora ya nos vamos. Ya, entonces, eso va por fases. El tema de Primero la confianza, usted me lo decía. sí, pero Y la estabilidad, ya, sin duda. Nadie va a invertir en un país donde no ya hay habían estabilidad. inversionistas que estaban a la espera de las modificaciones. A ver, la ley que amparaba a la CPP, para algunos no era confiable. ¿Por qué? Bueno, porque decían que tenía que estar en la ley orgánica de hidrocarburos. Ok, ok. Decía, bueno, si está en la ley de hidrocarburos, me refiero a los contratos de participación productiva. Sí nos venimos, pero tiene que estar en la ley y no estaba, ahora está. Entonces, por eso creo que pudiéramos este año alcanzar el 1,5 millones de barriles para finales de año. Bueno, por lo menos Sí, hay que se colocarse traduce en inversión. Fíjese, en renta para el Estado. Sí. hablando del tema también de las empresas, del tema de las transacciones del crudo venezolano, recientemente se conoció que la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, había conversado con el presidente de la India, unas conversaciones para aumentar el campo energético en Venezuela. Esto que estamos viendo con otras naciones se va a profundizar con Sin otros países, lugar, sobre todo un país de los BRICS, ¿no? sin lugar a dudas, porque las mismas limitaciones que imponían las sanciones a las empresas gringas, se las imponía a los chinos, a los rusos y a los hindúes. O sea, era exactamente lo mismo. Sí, esa asfixia con el sistema financiero le imponía prácticamente hacía muy complicado para Venezuela. Por eso que nos hicimos maestros en cobrar en criptos, por la izquierda, por la derecha, por la Y tercerizar la cosa. La en malla. cómo lo saco, o sea, cómo me visto, porque fue muy complicado. Y por eso es que prácticamente todo ese crudo se iba para Asia, aunque el mercado norteamericano es mejor, por cierto, está más cerca, el flete más barato,
lo pagan mejor. Las refinerías que están allá son refinerías que Adaptadas para el crudo venezolano, así han dicho sí, algunos analistas. que su dieta la mayoría es el crudo de nosotros. Sí, hay muchas ventajas que vamos a tener. Y el tema de la molécula, la primera exportación de Importantísimo. la Creo que molécula para Venezuela. eso habla del crecimiento de la producción, porque al final es un subproducto de los procesos de explotación de crudo, y habla también de nuestras capacidades de refinación, el incremento de las capacidades de refinación, que son absolutamente necesarias e indispensables en el nuevo modelo de negocio. Una de las cosas que yo creo que en lo que hay que invertir mucha plata, pero eso cuesta también, es en vender menos materia prima, que es el crudo, procesar más en Venezuela y agregarle valor. Creo que ese es un objetivo sustantivo para los próximos años. Probablemente en los 10, 15, 20 años podamos tener nuevas refinerías, mejorar las que tenemos. Y eso también implica enormes inversiones en tecnología, saltos tecnológicos, e implica también generar las condiciones necesarias para que esas inversiones renten al privado, al inversionista, y por supuesto renten al Estado, porque finalmente el objetivo fundamental de esta transformación no es enriquecer al Estado, es enriquecer al pueblo de Venezuela. Es decir, que se genere renta para lograr que el estado de bienestar social, que fue dinamitado con las medidas unilaterales y las sanciones, vuelva otra vez a Venezuela, vuelva otra vez a florecer, y que tengamos, bueno, una recuperación real, una recuperación del salario real, de las escuelas, de la dotación en los hospitales, de tal manera que, como lo decía el comandante Chávez, logremos la mayor suma de felicidad posible del pueblo de Venezuela. Cuando hablamos de inversión, hablamos también de lo que ha dicho la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y dijo, bueno, cuando ingrese esta cantidad de dinero, vamos a hacer dos fondos importantes, uno que va a la protección del salario y otro que va a los principales problemas de la gente, que es la luz, el agua y otros servicios. Sí, ¿Qué los tan servicios importante es destinar esos recursos para la protección, por ejemplo, del salario? Por eso nos une, pero fundamental. Ahí tenemos una deuda que, bueno, que histórica, por las no, sanciones, no hay que yo decirlo. digamos, no histórica, pero tenemos un efecto colateral tremendo en el salario de la familia venezolana, que ha resistido muy bien. Por eso, bueno, a lo mejor eso fue parte de lo que impulsó a la gente a inventarse a resolverse las cosas. Sí, sí, bueno, ya sé que no hay platica para mejorar el salario. Bueno, Necesito hacer esto. yo necesito ver qué es lo que hago. Porque dice que no hay mal que por bien no venga. Es decir, las sanciones nos obligaron a nosotros. Cuando yo estuve en el complejo refinador de Paraguaná, estuve hace varios años y aquella cosa parecía que se iba a caer. Estuve para la discusión de la ley y vi el cambio cualitativo. Acompañando al presidente de la Asamblea Nacional y vi el algunas cambio autoridades. cualitativo, el ánimo de los trabajadores y trabajadoras, el compromiso que tienen con el país. Es decir, yo siento que el venezolano es otro. Hay una mayor conciencia. Cuando nosotros miramos una mayor conciencia sobre el tema, el hecho productivo, sobre el tema económico, no le da pena, hasta a la gente le daba la pena, no sé, pensaban que ser rico como que era una cosa negativa. O sea, ahora la gente está más empatizada con el tema de la generación del esfuerzo propio. Somos menos paternalistas. Si el Estado no lo hace, lo hacemos nosotros ahora. Tenemos no solo la resiliencia, sino una mayor capacidad para entender que a nosotros nadie nos va a ayudar, o sea, a nosotros nadie nos va a resolver los problemas. Somos los venezolanos y venezolanas, como lo hemos venido a demostrar. Yo creo que eso va a ayudar mucho a mejorar el funcionamiento de la economía del país, y recuperar el salario es fundamental, porque si no, el salario no es el adecuado, tampoco el consumo, sino el consumo a quién se le vende, es decir, es sustantivo eso. Y el tema de todo lo que es servicios públicos, hospitales, escuelas, bueno, no puede haber desarrollo económico si no tenemos una infraestructura de servicios acorde con las necesidades del país. O sea, por ejemplo, el tema eléctrico, fundamental, el tema del gas, tema fundamental, la vialidad, la infraestructura portuaria, los aeropuertos, son fundamentales para el desarrollo de las naciones. Y después tienes allí que todas esas inversiones generan empleo. De agarrar esos fondos y los colocan, no sé, en proyectos de infraestructura, todo eso, toda el área de construcción se va a dinamizar, con lo que ese es uno de los valores no cuantificados de la inversión petrolera en el marco del crecimiento económico de todos los sectores de la economía nacional. Falta mucho para que Venezuela tenga un modelo postrentista. No, yo creo que ya lo tiene. De hecho, hemos sobrevivido con esfuerzo propio. O sea, la renta petrolera se disminuyó al mínimo. O sea, apenas sí
podía sostener el Estado, por decirlo de alguna manera. Mire, Yo antes, creo que sí, yo creo que esa página la dejamos. Ahora nos queda no cometer los mismos errores. Ahora nos queda tomar este momento que que se abre el crecimiento de la renta petrolera, bueno, para colocarlo en los sectores no petroleros, centros de investigación, tecnología, universidades, escuelas, infraestructura física para que el país se conecte por tierra, por aire, por mar, por trenes, de tal manera que otros sectores, por ejemplo, vialidad rural, el campo, sistemas de riego, energías alternativas en las áreas rurales, sin lograr que el desarrollo de las capacidades productivas del país en otras áreas, el sector metalúrgico, metalmecánico, automotriz, el sector de la petroquímica que conversamos, esos sectores se desarrollen de tal manera que cuando el petróleo deje de ser un elemento fundamental en el planeta como fuente de energía, nosotros estemos ya preparados para asumir el reto de otras, del turismo, por ejemplo. O sea, hay otros sectores. Venezuela tiene muchísimas bondades, mucho potencial. Está ubicado en un área geográfica fundamental, clave. fundamental, que es clave. Entonces, bueno, que ya tengamos otras potencialidades, de tal manera que si el petróleo deja de existir, nosotros no tengamos ninguna dificultad para que el país siga en marcha. Entonces, este es el último, que yo creo que este es el último tren que nos queda, por cierto. Nos quedan 5 minutos para despedir la entrevista. Pasa rápido, no sé si usted lo sintió igual. Pero le voy a hacer la siguiente interrogante. Debido a todo lo que viene sucediendo en las inversiones, hay una fluctuación mayor del dólar. ¿Por qué se da eso, ya que usted maneja muy bien el tema ¿Para arriba o para económico? abajo? No, a veces baja, bueno, uno recuerda, hay que decirlo abiertamente. Cuando sucedió lo del secuestro del presidente Nicolás Maduro, ese 3 de enero, el dólar, si no me equivoco, llegó como a 900. Qué en impacto, porque Por la y ahora, incertidumbre. bueno, empezó a disminuir. Decía en su momento el doctor Jorge Rodríguez casi que había perdido el 50% de donde estaba. Y ahí está una fluctuación y que la inversión va a permitir además que disminuya el dólar Claro, paralelo. claro. Todavía estamos en un momento muy cercano a los hechos del 3, pero además la caja del país no se ha visto todavía compensada. Me refiero al tema de las divisas disponibles del Banco Central. En la medida que se vaya normalizando el ingreso bueno, producto de la venta de petróleo, se vaya normalizando el funcionamiento de las mesas de cambio, en esa misma medida se va a tender a cerrar la brecha entre el dólar del Banco Central y el paralelo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que sí que dijeron que iban a mandar los dólares, pero hasta donde yo sé no han llegado. Entonces, bueno, eso va a llevar su proceso. Yo calculo que 4 o 5 meses deberíamos estar nosotros con un tipo de cambio estable. Me refiero a entre la diferencia que hay entre el paralelo No el Banco Central. y el Banco Central, y estable, porque bueno, ya hay un flujo continuo, ya hay una predictibilidad, el mercado deja de angustiarse porque, bueno, empieza, mira que si va a subir, entonces, sabe que va a haber dólares, no va a haber, entonces, todo el tema, bueno, hablamos un poco del tema de un efecto colateral de la inestabilidad política, fíjate cómo llegó el Sí, dólar. sí, claro. La cosa, se restablecieron los equilibrios en el ámbito político, inmediatamente la tasa de cambio se ajustó, pero vamos a ver un tipo esto es una ventaja, que bueno que lo menciono, un elemento más de todo el tema este de las inversiones y que llegue un flujo de capital, es que vamos a tener un tipo de cambio más estable, vamos a derribar la inflación, bueno, el salario va a alcanzar más y bueno, finalmente se va a recibir un beneficio de todos estos cambios que se vienen dando de manera acelerada, pero que son determinantes para el país, porque Venezuela es un país petrolero, fundamentalmente su renta fundamental es petróleo, pero tiene potencial en otras áreas. Vamos a necesitar a lo mejor 30 años, 40 años, para que otros sectores logren cubrir el espacio que pudiera dejar en algún momento la renta petrolera. Y como decía Blas Prieto, creo que ese es el objetivo fundamental después de esta experiencia que hemos vivido. Diversificar la economía, entender la economía global, ahora que no se trata de la globalización, sino que se trata de que la ciencia y la tecnología es clave. Necesitamos aumentar las capacidades cognitivas, ¿no? Las capacidades formativas de los venezolanos y venezolanas para enfrentar con éxito los retos de la economía de la ciencia y la tecnología. Hay algo que usted deja muy claro también en la entrevista. Me ha dicho, tenemos que cambiar todavía mayores cosas. Y quiero preguntarle por esto que sucede de repente de el ciudadano de a pie, que va a un lugar, por ejemplo, a adquirir un producto y le dicen, bueno, este costo de este producto está, lo voy a valorar, depende a la tasa del euro y no del dólar. Eso es legal, porque cuando uno quiere comprar un producto te dicen, no,
pero si lo pagas en bolívares vale tanto, vale más que pagarlo en la propia divisa. Eso hay que cambiarlo, esa distorsión. Claro, esa situación va a desaparecer cuando se estabilice el mercado cambiario. No hay otra manera de Es hacerlo. así de claro. Así de claro. Mientras no tengamos un mercado cambiario estable y predecible, el que va a comprar algo que le cuesta, no sé, $10, y cuando se voltea, lo venden a una tasa de cambio, y cuando se voltea a reponer el inventario, le cambió, se le duplicó la tasa de cambio, se descapitaliza. Yo no es que apoye esta cultura o esta manera de hacer las ventas al detalle, pero entiendo que aparece como una necesidad para proteger el funcionamiento de los negocios. Si no, la mayoría hubiese quebrado ya. Si no, lamentablemente, el, el vendedor, el empresario, es víctima de una situación económica, bueno, que está tirada por subidas y bajadas. No lo hace porque quiere ganar más dinero, lo hace para sobrevivir. Y eso es algo importante. Yo también soy consumidor, yo también soy empresario, estoy en los dos aspectos, y es la única manera de que las empresas no terminen por cerrar frente a un mercado que ha estado subiendo y bajando de manera meteórica. Voy a culminar con la siguiente interrogante y me voy a alejar, diputado, del tema económico para hablarle algo que es el tema que está ahorita en la coyuntura política. ¿Qué opina un diputado de la Asamblea Nacional? Y sé que lo van a discutir, sé que hoy no está en la agenda del día, pero va a estar pronto, que es la ley de amnistía general que ha anunciado la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, sin olvidar que en su momento lo hizo el comandante Hugo Chávez, también lo hizo el presidente Nicolás Maduro. Se abre esta nueva propuesta. ¿Usted cree que la extrema derecha va a dejar la violencia para jugar o estar en el mundo político dejando a un lado esto que le ha hecho tanto daño al pueblo venezolano? Mi primera reflexión es que todo aquello que nos lleve a lograr, a sostener la paz social, es bienvenido. Yo creo que no debe quedar ningún aspecto sin discutir. Si la amnistía es un mecanismo que nos ayude como un bálsamo a sanar las heridas que nos hemos propinado entre venezolanos, por incomprensión, por intervención de los terceros, por los radicales, yo creo que hay que apelar a ese mecanismo. Tú lo acabas de plantear. El presidente Chávez lo tuvo que utilizar. Bueno, al final aparecieron los radicales nuevamente a hacer lo mismo. Pero yo creo que hay que darse esa posibilidad, hay que hacerlo para que el país entre en una etapa eh, De verdadera reconciliación. de reconciliación nacional, que nos permita reconciliarnos. Eso sí, sin olvidar, bueno, que hay unas leyes, que hay una constitución, bueno, que delinquen Sí, tienen que además asumir están exentas tienen que asumir la algunas personas responsabilidad, con el tema de pero homicidio, sí, narcotráfico, pero corrupción. pero es necesaria. Yo estoy seguro que además el presidente Nicolás Maduro ya estaba lo tenía en su agenda, en esa agenda que no pudo materializar, porque la compañera Delcy Rodríguez está, bueno, aunque es cercana, es su mano derecha, y conocía perfectamente bien lo que tenía que ejecutar. Tanto es así que, bueno, lo ha venido ejecutando en tiempo récord. Entonces, yo creo que la ley de amnistía puede ayudar a esa ruta. Pues no hay por qué tenerle ni miedo, ni tener prurito, ni criticarla, porque así como hay gente que se le cometió exceso, los radicales se salieron del ritmo de la ley, nosotros también hemos cometido algunos excesos que hay que corregir, porque metimos a todos en el mismo saco. Y esa es la verdad. Entonces, bueno, creo que es un buen momento, un momento fundamental para que entremos en eso que es la ruta del perdón, del perdonar, porque el país necesita que entre venezolanos nos pongamos la mano en el corazón, olvidemos el pasado, nos perdonemos y trabajemos por el futuro. Bueno, le agradezco por haber venido Gracias a a ti. esta entrevista. Disculpe que llegué unos minutos tarde. ¿Qué tal? Vamos, Bien, arriba. no, bien, para ti bien. No, De esta bien, manera despedimos su programa aquí ahora. Usted nos puede seguir, lo ve allí, el código QR del canal YouTube de la iguana.tv. Estamos tratando de recuperar el anterior, que tenía casi, no sé, 360.000 seguidores, si no me equivoco, me puede corregir Vidal. Pero bueno, estamos en esa batalla. La batalla también, ahorita, ayer me decía Cheme, todo ahorita es el control de la economía. ¿Verdad? así El es. control económico del mundo geopolítico está centrado allí y yo le agregaba y el tecnológico.
Claro, muy que importante. que están Van de la abrazados. mano, Claro, van de la así mano. es. Entonces, bueno, nos despedimos, nos vemos mañana aquí ahora y el día viernes en su programa A Pulso. Que tengan feliz martes y que le vaya muy bien en la sesión ordinaria de la Gracias, Asamblea Nacional. gracias, Julio. Aquí y ahora, un podcast Para el análisis de la actualidad política, con entrevistas a expertos, figuras institucionales, especialistas y la ética periodística de Julio Riobó. Aquí y ahora. solo por la